Bien, jóvenes, entonces vamos a tratar el tema diferenciación implícita, ¿verdad? Ya con esto terminamos esta segunda unidad y como saben, ahí está disponible ya la segunda tarea que pueden trabajar los mismos grupos que trabajaron en la primera tarea, ¿verdad? Bueno, entonces diferenciación implícita eh, se aplica cuando una función está expresada de manera implícita, ¿verdad? ¿Se acuerdan en 114 que si a mí me dan una función y me dicen y igual a 2x al cubo menos 1, por decir algo, está escrita de manera explícita? ¿Por qué? Porque me dice cuánto vale y. Pero si están mezcladas la x y la y, entonces está expresada de manera implícita. Por ejemplo, yo tengo la raíz de x, y igual a 2x más 3. Entonces aquí, si ustedes fijan, la x y la y están juntas. Entonces está expresada de manera implícita. Entonces, cuando una función está expresada de manera implícita, se deriva de otra manera. Vamos a ver cómo es que se deriva. Me van a dar esta función, por ejemplo. Entonces necesito encontrar la derivada para y. Siempre va a ser y comita, ¿va? Tengo yo y derivo normalmente. O sea, derivo el 6x cuadrado. Porque aquí despejé. Encuentre la derivada implícita para la siguiente función. Aquí, aunque aquí estaba fácil, ¿verdad? Aquí solo había que despejar. Pero en algunas no es tan fácil el despeje, ¿verdad? Dice que derivamos, bueno, el 6x cuadrado. El 6x cuadrado, voy a colocar aquí 6x cuadrado menos 2y igual a 3. Esa es la función que tengo, que es esta. ¿Cuál es la derivada de 6x cuadrado? Es 12x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que este 2 baja a multiplicar al 6, me queda 12. Este x cuadrado se transforma en x a la 1. X a la 1. Ya derivé 6x cuadrado. Ahora voy a derivar 2y, negativo 2y. Entonces, ¿cuál es la derivada de negativo 2y? La derivada es negativo 2. ¿Por qué? Porque la derivada por ejemplo, la derivada de negativo 3x, ¿se acuerdan, va? La derivada de negativo 3x era negativo 3. Entonces, la derivada de negativo 2y es solo menos 2, va. La y desaparece. Una vez que la y desaparece, como estamos trabajando, aquí es donde viene la diferencia. Como estamos trabajando con una función implícita, le vamos a agregar el y' aquí, igual a la derivada de 3. Y la derivada de 3 es 0. Ok, entonces ya derivé. Ahora lo que me va a tocar es despejar para y'. ¿Cómo hago? Bueno, entonces lo que voy a hacer es, esto lo puedo agarrar y pasarlo al otro lado positivo. O sea, 12x es igual a 2y prima.
Acuérdense que agarré este y lo pasé al otro lado positivo. El y' tiene un 2. Lo paso al otro lado. Pasa al otro lado positivo. Perdón, dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el y' es 12x entre 2. Pero 12x entre 2 es 6. Entonces me queda 6x igual a y', o sea, la primera derivada. Este tema, yo sé que se les complica un poco, pero tienen que intentar ahí, ¿verdad? Medio comprender qué fue lo que se hizo. Vamos a ver este. X cuadrado más y cuadrado igual a 5x. Me dice, encuentre la diferenciación implícita. Aunque aquí ya está hecho, pero yo lo voy a hacer aquí para que ir paso a paso. X cuadrado, como que estuviera en la pizarra ya, ¿verdad? En el aula. X cuadrado más y cuadrado igual a 5x. Así. Igual a 5x. Ajá. Ok. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado? Es 2y. ¿Por qué? Porque acuérdense que el 2 baja y al y2 pasa a ser y1. Entonces, la derivada de y cuadrado es 2y. Pero como estoy derivando implícitamente, a este 2y siempre le tengo que agregar y', ¿verdad? Esa es el único cambio. Cuando derivo para y, derivo normalmente, pero le agrego el y'. Ahora, ¿cuál es la derivada de 5x? Es 5, ¿verdad? La derivada de 5x es 5. La derivada de 5x es 5. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces tengo 2y por y' igual a 5, pero el 2x lo voy a pasar restando. El 2x lo voy a pasar restando. O sea, este 2x de acá lo voy a pasar al otro lado restando. ¿Qué me queda? Me queda 5 menos 2x, pero todavía tengo este 2y aquí, que está multiplicando al y', que es el que ando buscando. Entonces lo voy a agarrar ese 2y y lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar y' igual a 5 menos 2x sobre 2y. Y ahí tengo la derivada implícita, ¿verdad? Y la única diferencia es que al derivar y, le agrego el y'. ¿Por qué? Porque es una derivada implícita. Vamos a ver otro ejemplo de estos. Dice, la raíz de x más la raíz de y igual a 4. Raíz de x más raíz de y igual a 4. ¿Qué pasa? Que en vez de poner x, raíz de x, yo pongo x a la 1/2. Y en vez de poner raíz de y, pongo y a la 1/2. Y el 4 solo lo copio. Ajá. ¿Cuál es la derivada de x a la 1/2? El 1/2 baja. Y a este 1/2 le quito 1. Entonces me queda 1/2
de x a la negativo 1/2. ¿Por qué a la negativo 1/2? Porque acuérdense que a este 1/2 le tengo que quitar 1. Entonces, 1/2 menos 1 es negativo 1/2. Más la derivada de y a la 1/2. La derivada de y a la 1/2 es 1/2 ¿de quién? De y a la negativo 1/2 por, acuérdense que le tengo que agregar y prima. Cuando derivo y, tengo que agregarle y prima. Y eso es igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque la derivada de 4, de este 4 de aquí, es 0. ¿Verdad? Ok. Entonces despejo. ¿Cómo despejo? Este 1/2 pasa al otro lado como negativo eh, 1/2 de x a la menos 1/2. Entonces me queda 1/2 de y a la negativo 1/2 y prima igual a negativo 1/2 de x a la negativo 1/2. Negativo 1/2. Ujú. O sea que este de aquí pasó al otro lado negativo. Estaba positivo, estaba positivo, pasó al otro lado negativo. ¿Qué puedo tachar aquí? Puedo tachar este 1/2, lo puedo tachar con este 1/2. Me queda y a la menos 1/2 por y prima igual a x a la menos 1/2. Ahora, si ustedes se fijan, este está multiplicando con este. ¿Qué significa? Que este pasa al otro lado a dividir. Entonces me quedaría y prima igual a x a la negativo 1/2 sobre y a la negativo 1/2. Ahí ustedes tienen ya todos los puntos. Pero si yo lo quiero dejar como en realidad es, lo que hago es lo siguiente. Este y a la negativo 1/2 pasa arriba positivo y este pasa abajo positivo. Lo que hago es intercambiar. O sea, este lo paso para arriba y este lo paso para abajo. Entonces me queda que el y a la negativo 1/2 sube arriba como y a la 1/2. Y el x baja positivo, ¿verdad? Entonces, menos 1/2 sube positivo y el otro menos 1/2 arriba baja positivo. Pero si todavía lo quiero mejorar aún más, ese y a la 1/2 lo puedo poner como raíz de y el x a la 1/2 lo puedo poner como raíz de x. Entonces la derivada es la raíz de y sobre la raíz de x. De todos modos, los de la tarea, pues si tienen problema con ellos, el día que nos miremos, los podemos resolver en el aula. Bueno, vamos a ver, tenemos otro aquí. Tenemos otro. Este es de función exponencial, pero ese no lo vamos a hacer. Funciones exponenciales. Solo vamos a hacer así de
de, de funciones que no sean exponenciales. Para terminar, vamos a buscar uno de la tarea, a ver si tengo la tarea. Aquí. Mm, Segunda tarea aquí. Ok. A ver qué color es el que más resalta aquí. El azul. El rojo es el que más resalta. Vamos a ponerle rojo. Bueno, vamos a hacer este. Este es de la tarea, va. Diferenciación implícita. 4x cuadrado menos 9y cuadrado igual a 1. Ok, entonces, 4x cuadrado. 4x cuadrado menos 9y cuadrado igual a 1. Ok, vamos a derivar 4x cuadrado. Este 2 baja. 4 por 2, 8. X. ¿Por qué X? Porque el X cuadrado pasó de ser X cuadrado a ser X. Menos. Ok. Este 2 baja. 2 por 9, 18. 18Y. ¿Por qué? Porque este 2 de la Y pasó a ser 1. Pasó a ser 2, de 2 pasó a ser 1. Ya derivé 9y cuadrado, que es 18y. Pero como es diferenciación implícita, acuérdense que al y yo le tengo que agregar el y prima. El y prima. ¿Verdad? Ok, el y prima. Igual, ¿cuál es la derivada de 1? La derivada de 1 es 0. ¿Verdad? Entonces me queda 8x menos 18y por y prima igual a 0. ¿Qué hago ahora? Hago transposición, como hacía en 114. Agarro este negativo y lo paso al otro lado positivo. 8x es igual a 18y por y prima, ¿verdad? O sea que este negativo pasó al otro lado positivo. ¿Qué hago? Este 18y está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O sea que me queda 8x entre 18y y eso es igual a y prima, que es el que ando buscando. Ahí ya lo tienen todos los puntos, 5 de 5. Solo que les queda simplificar. Bueno, 8 tiene mitad, 4. 18 tiene mitad, 9. Entonces le queda 4 novenos ¿de quién? De X y de Y. Eso es igual a Y prima. O sea, la primera derivada. Y ahí ya tienen la primera derivada. Este es de la tarea que se los estoy adelantando, ¿verdad? Solo vamos a hacer uno más de esto, de la tarea y terminamos, ¿verdad? Esta reunión. Vamos a hacer este de aquí. Dice X cubo más Y cubo igual a 7XY. X cubo más Y cubo igual a 7XY. Ok, ¿cuál es la derivada de X cubo? Es
3x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y cubo? Es 3y cuadrado. Pero hay que agregarle el y'. Igual. ¿Cuál es la derivada de 7x? Es 7. Pero hay que multiplicarlo por y, porque es una multiplicación, ¿verdad? La derivada de 7x es 7, pero hay que multiplicarlo por y. Más la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? Porque acuérdense que es una multiplicación. Primero 7x por y, más la derivada de y por 7x, ¿verdad? ¿Se acuerdan la multiplicación? Ok, la derivada de 7x era 7 por y. Ok, más, ahora derivo y. La derivada de y va a ser y' por 7x. O sea, ahí es una multiplicación. La derivada de y es y'. Y la derivada perdón, de y'. Y lo multiplico por 7x. Entonces me queda y' 7x. ¿Verdad? Ok. Entonces vengo y me queda 3y cuadrado por y'. Este de aquí, y', 7x, lo paso al otro lado, negativo, negativo, 7x, y', es igual, este solo lo copio, este 7y solo lo copio, 7y, y este 3x cuadrado pasa al otro lado restando, negativo 3x cuadrado. Ay, disculpen los números feos, pero es que escribir con el mouse es difícil, realmente difícil. Pero hago el esfuerzo, ¿va? Aquí es un por, ¿va? Bueno, entonces aquí es una resta. Factor común, y'. Entonces me queda y'. Factor común, entonces me queda 3y cuadrado menos 7. Es igual a 7y menos 3x cuadrado. ¿Qué hago aquí? Este de aquí pasa al otro lado a dividir. O sea, 7y menos 3x cuadrado entre 3y cuadrado menos 7. 3y cuadrado menos 7. ¿Ok? Y esa sería la derivada implícita. Esta de aquí. Esa es la derivada implícita del inciso C de la tarea. Ahí intenten hacer ustedes los otros, ¿verdad? Y si no pueden, pues los vamos a hacer en el día presencial o me pueden escribir durante la semana y ahí les ayudo, ¿verdad? Entonces con esto terminamos esta, esta última reunión Zoom, ¿verdad?